Primera de Samuel 1, 17 y 18. Versículo 17 y versículo 18. Y la palabra del Señor dice así: Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu Santo Espíritu, Padre Celestial, que está en este lugar. Te doy gracias, Señor, porque tú has estado ministrando nuestras vidas, Padre. Y te pido que en el nombre de Jesús seas tú abriendo nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, Señor, para recibir la palabra que tú tienes para nosotros, Señor. Padre, yo te pido que seas tú, Señor, dirigiendo, Señor, que sea tu Santo Espíritu tocando los corazones. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Yo he titulado este mensaje Ana la Valiente. Hace 2 domingos atrás, nuestra hermana Sara nos estuvo hablando acerca de ser valiente, qué significaba ser valiente. Y mientras yo preparaba esto y estudiaba, al final yo dije, ¿y cómo le voy a poner de título a este mensaje? Porque el pastor siempre me regaña porque no les pongo títulos. Y cuando lo ponen en la computadora, en la página de web, tiene que hacer un título de su propia parte. Y cuando me puse a pensar qué título le puedo poner a este mensaje, yo dije, después de todo lo que he aprendido de Ana, honestamente, Ana era valiente. Y espero que después que usted oiga lo que el Señor está trayendo hoy, usted pueda ver y decir, Ana en realidad era valiente, y de igual manera quiero ser yo. Amén. En Primera de Samuel es muy interesante porque todavía el pueblo de Israel no tenía rey. Salimos del tiempo en el cual el pueblo de Israel estaba bajo jueces. Los jueces que el Señor levantaba para dirigir al pueblo. Y en este momento había una decadencia religiosa en el pueblo de Israel. El sacerdote era Elí. Y lo interesante es que el libro comienza relatándonos una historia de una familia. Nos empieza a hablar y a introducirnos a Ana. Ana era la esposa de Elcana. Pero ella era una de las 2 esposas que Elcana tenía. Elcana tenía otra esposa que se llamaba Penina. Y Penina le había dado muchos hijos e hijas a Elcana. Ana no le había dado hijos. Cada año Elcana tomaba a sus esposas y a sus hijos e iba al templo de Jehová en Silo para ofrecer sacrificio a Jehová. Y en este tiempo nos explica, si usted lee la historia, el relato, que él, para ir al sacrificio, él tenía que entrar al templo. Y es como decir, les quiero dar una imagen. Si ustedes han visto alguna imagen del tabernáculo, usted entra a la corte exterior y al usted entrar se va a encontrar
la cabeza del hogar, el hombre, tomaba el resto que quedaba y lo cortaba y lo dividía entre todos los miembros de su casa y comían. ¿Bien? Pero Elcaná, teniendo 2 esposas, él cortaba la mejor parte y le daba doble porción a Ana. Y la Biblia nos dice, porque él la amaba. Porque él la amaba. Y esto creó entre estas 2 esposas, Penina y Ana, una división. ¿Por qué? Porque Elcaná no guardaba sus sentimientos para Ana. Él enfrente de Penina le dejaba saber, esta es mi amada. Esta es a quien yo amo. Pero eso no era suficiente para Ana. Y vamos a ver más adelante. Pero entonces, esto nos lleva a hacer la similaridad con Raquel y Sara. Raquel y Sara también, al igual que Ana, no podían tener hijos y sus esposos tuvieron hijos con otra mujer. Ahora quiero clarificar algo. En la cultura hebrea y en el Medio Oriente es permisible, la palabra correcta, ¿verdad? Es permisible que un hombre pueda tener 2 esposas si él puede cuidar de las 2, ¿sí? Mientras que él pueda mantenerla, él la puede tener las 2. No es pecado. Pero si vemos, al igual que Ana, Sara y Raquel, el tener 2 esposas causaba un gran problema a la vida de ese hombre. Algunos teólogos piensan que Ana fue la primera esposa de Elcaná. Por eso es que se refiere a ella la que él amaba. Esa fue la que él escogió como esposa. Esa va a ser mi mujer, con quien yo voy a llegar a ser viejo. Ella es mi nena linda. Pero después de pasar quizás 2 años y ver que Ana no podía tener niños, él se sintió necesario ir a buscar un plan B. Tenemos que entender que en la cultura hebrea, los únicos que podían heredar era el varón, los hijos. Las esposas no heredaban, eran los hijos. Y por eso para una mujer tener un hijo era tan importante. Y no solo un hijo, tenía que tener un hijo varón, no podía ser una hembra. Porque era bueno tener hembras, pero él buscaba tener el varón porque las hembras tampoco podían heredar. Así que, ¿y qué significa esto para la mujer? Si la mujer no tenía un hijo, cuando su esposo falleciera, nadie iba a cuidar de ella. Ella estaría sola. Y por eso la Biblia nos dice que si una viuda es joven, que se case, que busque casarse. Y por eso el Señor Jesucristo le puso un cargo a la iglesia de cuidar de las viudas ancianas, porque las viudas ancianas no tenían socorro si no tenían hijos varones. Ellas quedaban solas. ¿Bien? Por lo tanto, Elcaná fue y se buscó otra esposa, que se cree que fue Penina, y Penina sí pudo tener hijos. Pero como les dije anteriormente, eso le trajo a él, a su casa, esa decisión que él tomó de ir a buscar otra esposa, lo cual era permitido en la cultura hebrea, le trajo y abrió puertas a un gran problema en su casa, de división, de pleito, lo cual nos lleva a ver que no todo lo que se ve ser bueno
es de beneficio para mí. Amén. Y esto lo vemos, lo dice en 1 Corintios 10:23, Pablo nos dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y vimos ese ejemplo, al igual con Sara, cuando Sara quiso ayudar a Dios y le dio su sierva a su esposo para tener un hijo, de nada le sirvió. Ella no quiso a Ismael como hijo propio y lo que se causó en su vida fue más dolor. Y lo vimos con Raquel, en el cual Lea sí fue la primera esposa de Jacob, pero fue por una trampa. Él no quería a Lea, él quería a Raquel y causó problemas entre ellas dos. Pero vamos a continuar con la vida de Ana, ¿ok? Durante este viaje espiritual en el cual la familia debería de llegar a Silo, la ciudad, agradecida, regocijada y unida, anualmente era un tiempo de mucho dolor para Ana, porque Penina la irritaba, recordándole siempre que aunque ella fuera la preferida y la amada, la que le había sido bendecida por Dios y Dios le había concedido tener hijos, era ella. Esa era su actitud. La palabra de Dios dice en el versículo 6 que ella dijo, dice, y su rival le irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. En otras palabras, Jehová me lo concedió a mí, no a ti. Yo soy la bendecida. Tú serás la amada, pero la que estoy aquí bendecida soy yo. Y esto me hacía pensar porque muchas veces nosotros en la iglesia, como cristianos, pensamos que la bendición de Dios se refleja por lo que tengo. Si mi casa es más grande que la tuya, es porque Dios me bendice más a mí que a ti. Si mi cuenta de banco tiene más dinero que el tuyo, Dios me bendice más a mí que a ti. Si yo soy saludable y tú estás enferma, algo estás haciendo, porque ¿ves? Dios me bendice a mí con salud y tú siempre estás enferma. Esa es la actitud que rápido tomamos a veces. Vemos la circunstancia, la situación de una persona y rápido asumimos, esa persona está mal y yo estoy bien. Mientras que Ana, en vez de quejarse con el Caná, que yo me pregunto, digo, ¿por qué ella no fue donde el hombre que la amaba? Y decirle, mira a ver esta mujer tuya, mira la que escogiste, mira lo que me dice, mira cómo me trata, haz algo. ¿Qué dijo Sara? ¿Qué Sara le dijo a Abraham? Sácala de aquí, échala, aquí yo no la quiero. Eso le dijo Sara a Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? La echó. Echó a su propio hijo. A él le dolió. Si usted alguna vez pensó que a Abraham no le importó Ismael, a él le importó. Ese era su hijo, como quiera que fuera, ese era su hijo. Y él le echó a la mamá y a su hijo porque Sara le dijo, me la sacas de aquí. Pero miren a Ana. ¿Qué dijo Sara? Pero la actitud de Ana no fue así. Ella no se rebajaba tampoco a insultar a Penina. Ah, ¿tú te crees tan bendecida? Ajá. No, ella tampoco se rebajó. En la palabra no nos dice en ningún momento que ella dijo algo. La palabra lo único que nos decía era que ella lloraba y no comía.
simplemente lloraba y no comía, teniendo la capacidad de decir, tacho, yo me deshago de ti bien rápido, ¿verdad? Vamos a ser honestos, aquí las mujeres que estamos casadas, dime tú a mí si algo te está molestando, si tú no vas donde tu esposo y le dices, esto no vuelve a pasar, en mi casa no. En mi casa no. Y los esposos. Oh, I got it. Está bien, mi amor. Entonces, así soy honesta. Es la verdad. Es la verdad. Y en muchas ocasiones el Señor me ha dado por la cabeza. ¿Saben por qué? Porque como esposas a veces abusamos de ese amor y ese cariño que nuestros esposos nos tienen. Y sabemos que Él no nos va a negar. Y ahí vamos. Mi amor, sí. Mi amor, por favor. O le dejamos de hablar por una semana, ¿verdad? Pero es una realidad. Pero Ana no fue así. Ana simplemente lloraba y no comía. La acción de Ana demostraba más madurez espiritual que Penina. Porque Penina lo que enseñaba con sus acciones era que estaba llena de celos amargos, sus labios eran herramienta de humillación, maltrato y maldición. Ana recibía el abuso en silencio, su tristeza y enojo se reflejaban en sus lágrimas. Algunos teólogos interpretan el no comer, la acción que Ana tomó de no comer, como una rebelión. ¿Por qué? Porque esa carne que se le había dado era una carne bendecida, era la mejor porción, y su esposo se la dio. Que eso era un acto de rebelión. Pero mientras yo leía esto, el espíritu mío me decía, esto fue un acto espiritual. Ana, su angustia, su dolor,